bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Esa la cantamos toda con música, hermano Dios. Voy a pedirle al hermano Pastor Dani que pase con la predicación en esta segunda hora. Buenas tardes nuevamente, hermanos. Vamos a orar. Papito, nuevamente venimos ante tu presencia, Señor, para solicitar, suplicar tu bendición en la exposición de tu palabra, Señor. Danos claridad para entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros y que podamos abrazarlo en nuestra vida, ponerlo en práctica, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Hermanos, quiero agradecerle a cada uno de ustedes que sé que han estado orando, hermanos, por mi hijo y por toda la situación, ¿verdad? Que estamos pasando en este momento. Eh, Ahí estamos, hermanos, en realidad a la expectativa. Estamos a la expectativa. Si Dios lo permite, pues Pablito tiene nuevamente el examen el próximo jueves de esta semana. Y bueno, pues yo no soy doctor, tampoco soy Dios. Lo único que hacemos es pues suplicarle al Señor, ¿verdad? Que Él tenga misericordia. Eh, Estamos en una situación donde ni los doctores tienen claro qué es lo que está pasando, pero Dios sí lo sabe, hermanos. Entonces, confiamos en Él, en su provisión para nosotros, hermanos, y como le decía ayer a los hermanos allá en pues, Puerto Viejo, sea lo que Dios decida, hermanos, seguimos creyendo que Dios es un Dios bueno y un Dios fiel. Sea lo que sea, hermanos. Y le decía yo a los hermanos allá que uno entiende, hermanos, a veces cuando la gente dice, mire, yo quiero darle gracias a Dios porque Dios es bueno, porque me curó el yuyo que tenía, porque me dio aquel trabajo, porque... y sí está bien, hermanos, está muy bien decir que Dios es bueno cuando nos complace, pero no se nos puede olvidar, hermanos, que Dios es bueno cuando no nos complace también, hermanos. Él es bueno, Él es fiel, sin importar lo que Él decida, porque somos suyos. Y ahí es donde radica, hermano, la verdadera fe. Tener fe cuando las cosas van caminando bien es muy sencillo, hermanos. Eso no requiere de nada, nada más que montarse en la carroza de la victoria. Pero cuando la cosa no está funcionando, hermanos, por lo menos no desde la óptica de uno, hermanos, ahí es donde uno de verdad tiene que agarrarse del Señor y seguir creyendo que decida lo que Él decida, Él sigue siendo bueno y fiel, hermanos. No se nos puede olvidar eso, hermanos. Si es que le agradecemos sus oraciones y siga orando mucho por mi hijo, por mi esposa, hermanos. Ella es la que está llevando la mayor carga emocional en todo esto, hermanos. Ella está en aislamiento junto a mi hijo también. Eh, y bueno, yo le pido mucho al Señor que Dios les ayude mucho, hermanos, porque sí, no es sencillo. Digamos, mi hijo tiene los horarios un poquito desfasados. Entonces me decía mi esposa, es que Pablo se levanta muy tarde y que los medicamentos, y yo le decía, amor, ¿se acuerdan cuando estábamos en pandemia? Yo no sé si a ustedes les pasó, hermanos, pero en pandemia se nos desajustó el horario. Yo creo que a todos. No era la misma hora de levantarse, no era la misma hora de acostarse. Y entonces yo le digo, ¿sabe qué es el problema? Que Pablo está en pandemia. Y más bien ha abordado todo esto de una manera muy valiente, hermanos. Él ahí va siempre con una sonrisa, siempre. Un día de estos le dice mi esposa, amor, así ella toda nostálgica, le dice, amor, dígame una cosa, ¿qué piensa usted de eso que dijo el doctor? Que probablemente hay que volver a empezar, dice. De ahí, mami, no es como que tenga otra opción, dice. Y esa fue
Y le digo yo a mi esposa, acaba de recibir una respuesta araya. Así es la familia, bueno, así era la familia de mi papá. Ay, pues, ¿qué nos queda? Hay que entrarle, ¿qué vamos a hacerle? Y bueno, pues sí, esa es la verdad, ¿y qué vamos a hacer? Pero bueno, hermanos, que Dios nos ayude y que Él haga su santa y su divina voluntad como siempre lo ha hecho. En realidad no es pedir por la voluntad de Dios, Dios va a hacer su voluntad siempre, sino que nosotros la aceptemos como Él la manda, hermanos. Así es como funciona la vida cristiana, ¿verdad? Muy bien, hermanos, vaya conmigo, por favor, al libro de Primera de Juan. Seguimos estudiando, hermanos, este pasaje de Primera de Juan, donde Juan muestra un regocijo, un gozo profundo, diciendo, yo estoy muy agradecido porque he sido llamado hijo de Dios. Ser hijo de Dios es el título más especial, el más importante que cualquier ser humano sobre este mundo pueda ser llamado, hermanos. Nos pueden decir presidentes, que nos pueden decir encargado de esto, gerente de aquello, pero el título más importante para cualquier persona en el mundo es ser llamado hijo de Dios, hermanos. Pero hemos estado estudiando que al ser una bendición inmerecida y tan especial y tan importante, hay una manera correcta en la que los hijos de Dios debemos comportarnos, hermanos. Y dice Primera de Juan 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y en el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál es la esperanza? Ser llamado hijo de Dios y saber que tiene toda una eternidad con el Señor. Entonces, ¿qué hace un hijo de Dios que ha entendido esto, hermanos? Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Hay una manera correcta, hermanos, en la que los creyentes debemos vivir. Y no es una cuestión aprendida de memoria, no es un estribillo, no es una serie de un libro que nos dieron de reglas, el creyente se ríe así. No, hermanos, es un estilo de vida. Básicamente significa que si usted y yo somos hijos de Dios, andamos en santidad como Dios es santo, punto. Todo lo demás, hermanos, es una vida barata que no va a llevarnos a ningún lado. Todo lo demás se llama religiosidad. Todo lo demás se llama saber mucho y practicar nada. Ser un simple oidor y no un hacedor, hermanos. Básicamente esto es lo que Juan nos está diciendo acá. Y hemos estado estudiando, hermanos, basados en el Salmo número 15, cómo es que se comporta un verdadero creyente. Los creyentes, hermanos, tenemos una manera correcta y déjeme decirle, hermanos, una manera única de comportarnos en todo lugar donde estamos y bajo cualquier circunstancia de la vida. Y allá en el Salmo 15, hermanos, me encanta este salmo porque retrata de cuerpo entero, hermanos, la manera correcta de vivir un creyente. Si un creyente no está viviendo de esta manera, hermanos, si no está luchando para alcanzar esto, hermanos, en realidad lo que está viviendo es una vida barata religiosa, hasta de falsa doctrina, hermanos, porque cuando uno practica lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, aunque uno hable muy lindo y predique muy lindo, hermanos, uno está viviendo una falsa doctrina. No se puede vivir una cosa, predicar otra. No se puede decirle a la gente una cosa y hacer otra, hermanos. Y vean lo que dice el Salmo 15, hermanos. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y no está hablando de que ya el creyente llegó al cielo. Usted sabe que el tabernáculo, este monte santo, es un tipo de la presencia del Señor. Y los creyentes, hermanos, que andan en santidad, pues estamos en la presencia del Señor, hermanos. Todos los días estamos en la presencia del Señor, no solamente cuando estamos aquí, hermanos, o estamos en la casa, en el trabajo, en el colegio, en la escuela, en el lugar donde usted y yo nos desarrollemos. Y dice el versículo 2, ¿quiénes son esos? Dice el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua,
ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y no está diciendo que no se equivoca. Lo que está diciendo es que siempre va a andar en santidad en la presencia del Señor. En la lucha diaria, hermanos, con esta carne, hermanos, que va a desaparecer hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero va a estar luchando, queriendo vivir en santidad. Y lo que estudiamos la última vez, hermanos, está ahí en el versículo 3, en la segunda parte. Y dice, ni hace mal a su prójimo. Y dijimos que Dios mide nuestra espiritualidad por la manera en que tratamos y nos relacionamos con los demás. Y cuando a Jesucristo le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, Jesucristo le dijo a sus discípulos, amarás al Señor tu Dios, todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma. Pero el Señor no se quedó ahí. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. No con nuestro amor, hermanos. Con nuestro amor, hermanos, nuestro amor no sirve para nada. Nuestro amor no sirve para amar a nadie. El amor nuestro no alcanza ni para amarnos a nosotros mismos, mucho menos a los demás. Y por eso, hermanos, el amor de Dios debe ser perfeccionado en nuestras vidas, porque si no, lo que nosotros vamos a entregarle a los demás, hermanos, es un producto dañado, deficiente. Y por eso es que estamos en la sociedad que estamos, y por eso es que la iglesia de Cristo está como está. Porque nos amamos con nuestro amor, hermanos, pero eso no es suficiente, ni es bueno, hermanos. Nuestro amor debe provenir de la fuente principal del amor, quien es Dios, porque dice la Biblia que Dios es, no practica, es amor. Y cuando el amor de Dios está perfeccionado en nuestras vidas, entonces tenemos esta capacidad que es una capacidad espiritual. Y hoy, hermanos, con la ayuda de Dios, vamos a ver una característica más de un verdadero creyente que aparece aquí en el Salmo capítulo 15, de lo que es, cómo vive y que practica un verdadero hijo de Dios. Y esta también aparece en el versículo 3, en la tercera parte del versículo 3, y dice la tercera parte del versículo 3 del Salmo 15, ni admite reproche alguno contra su vecino. Habíamos leído en ese mismo pasaje, hermanos, en el versículo 3, que decía, el que no calumnia con su lengua. Pero ahora llegamos a esta tercera parte del versículo 3 y dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Hermanos, tenemos que entender esto. Dios no solo mira lo que sale de nuestra boca, también mira lo que usted y yo dejamos entrar por nuestros oídos. El Salmo 15, hermanos, comienza con una pregunta muy seria. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? David pregunta, ¿quién es el que puede vivir cerca de Dios, agradando a Dios, honrando y glorificando su nombre? Y el versículo 3 dice, el que no admite reproche alguno contra su vecino. Eso significa, hermanos, que la persona que quiere caminar cerca de Dios no solamente cuida lo que habla, hermanos, también cuida lo que oye. No solo evita calumniar a otros, también se niega a ser receptor de esa calumnia. Porque hay gente, hermanos, que quizá no andan inventando chismes, pero hermanos los disfrutan y prestan sus oídos para cualquier basura que cualquiera les lleva. No lo produce, pero lo consume. No lo dice primero, pero amparado por lo que oyó, lo repite después.
No prende el fuego, hermanos, pero le echa leña. Y Dios dice, el que mora conmigo cuida sus oídos y no admite reproche alguno contra su vecino. En primer lugar, Dios no solo examina lo que hablamos, también lo que aceptamos escuchar, hermanos. Nuevamente el versículo 3, la tercera parte, perdón, en la primera parte del versículo 3 dice, el que no calumnia con su lengua. Hasta ahí muchos decimos, amén. Yo no ando calumniando a nadie, yo no me ando comiendo a nadie. Pero el versículo no se queda ahí, hermanos. El versículo sigue diciendo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esto, hermanos, es más profundo. Porque una cosa es decir, yo no hablo mal de nadie, pero otra cosa es preguntarse, ¿qué hago yo cuando alguien viene a hablarme mal de mi vecino? Y usted entiende que aquí la palabra vecino no se está refiriendo solo a la persona que vive contigo a su casa. Está hablando de cualquier persona que tiene una relación con usted. ¿Lo detengo o lo alimento? ¿Cambio la conversación o más bien paro la oreja? ¿Lo confronto con amor o le digo, óigame, cuénteme más? Porque en eso se convierte, hermanos, más de una cafeteada. En eso se convierte. Mire, no pudimos terminar de hablar de aquello, pero te invito a tomar café para que terminemos. Y hay pecados, hermanos, que entran por la boca, pero también hay pecados, hermanos, que entran por los oídos. Vaya conmigo al libro de Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 17. Y mire lo que dice acá, hermanos. Proverbios 17, el versículo 4. Proverbios 17, 4. Oiga las palabras que usa Salomón. El malo está atento al labio inicuo. No dice que el malo es el que tiene un labio inicuo, hermanos. Dice que el malo es el que presta oído para esa basura. Y dice, y el mentiroso escucha la lengua detractora. No dice que el mentiroso es el que se anda hartando a todo el mundo. ¿Ve la diferencia? Hermanos, yo creo que de aquí es donde nació aquel dicho que dice que ese no mata ni una mosca, pero sí, hermanos. Yo no me ando comiendo a nadie, yo no ando hablando, a mí no me gusta hablar mal de nadie, oiga, pero esas orejas suyas están afiladiticas. Y dice la Biblia que cuando prestamos oído para esa basura, nos convertimos en malos y en mentirosos, hermanos. Compartiendo la culpa igual con el que anda hablando, es compartida con el que anda oyendo, hermanos. Y este texto, hermano, este versículo golpea fuerte. No solo es malo, hermanos, el que anda hablando mal. Hay algo torcido en el corazón de alguien que disfruta estar escuchando eso. A veces creemos, hermanos, que somos inocentes porque yo ni abrí la boca. Pero déjeme decirle, mi amado hermano y hermana, que el silencio muchas veces también es complicidad. Hay silencios, entendemos que son prudencia. Pero déjeme decirle que también hay silencios que son permiso. Y cuando alguien destruye el nombre de otra persona y lo hace con mi beneplácito y yo no digo nada, hermanos, mi oído se convierte en una silla donde el chisme se siente bien cómodo, hermanos. Deberíamos preguntarnos, hermanos, con sinceridad, ¿qué conversaciones son las que yo permito en mi hogar? ¿Qué cosas me permito yo escuchar en mi lugar de trabajo? ¿Qué mensajes mando y recibo?
Ahora, bueno, antes era por las notitas, ¿ver? Ahora por el WhatsApp y por tanta cosa. ¿Qué comentarios acepto yo en la iglesia? ¿Qué hago cuando alguien me dice, y yo estoy seguro que hemos oído esto, oiga, venga acá, no se lo diga a nadie, pero usted bien sabe lo que sigue después de esa frase. Oiga, no se lo diga a nadie, pero es que vieras que después de esa frase, mis amados hermanos, por lo general siempre viene basura. Y a veces esa frase, hermanos, y yo diría siempre o nunca, no es el inicio de una petición de oración. A veces es el inicio, hermanos, de una destrucción disfrazada de una hipócrita preocupación. Hermanos, no todo lo que parece información viene de Dios. No todo lo que parece desahogo es sano. No todo lo que parece verdad edifica, hermanos. En segundo lugar, no admitir reproche es negarse a participar en la destrucción de otros. La palabra que aquí aparece, que aquí aparece como reproche, tiene que ver con acusación, con descrédito, con vergüenza, con humillación, con señalamiento, con mancha sobre el nombre de alguien. Hermanos, cuesta muchísimo hacerse uno de un buen nombre, hermanos. Para que venga un chismoso y alguien que le preste oído y destruir ese nombre en cuestión de segundos, hermanos. El salmista no dice que no inventa el reproche. El salmista dice, no lo admite, no lo acepta, no presta su oído para escucharlo, no lo recibe, no le abre la puerta, no lo hospeda en su corazón, no permite que alguien le ensucie la imagen de su hermano, de su vecino, de su compañero, de quien sea. Miren lo que dice, hermanos, Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Vea lo que dice el versículo 28, hermanos. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hermanos, el chisme no es información. El chisme destruye. El chisme no solo cuenta, el chisme divide, hermanos. El chisme contamina. Uno, óigame bien hasta dónde puede llegar esto, hermanos. Uno puede entrar a una conversación amando profundamente a una persona, hermanos. Y cuando esa conversación termina, sale sospechando de esa persona. Uno se da cuenta, hermanos, y usted sabe que los niños son muy perceptivos y muy honestos. Y uno se da cuenta cuando en esa casa lo despellejan a uno vivo, hermanos. Aquel niñito, aquella niñita que con tanto amor venían antes a saludarlo a uno, hermanos, ahora le andan de largo. Por supuesto. Porque esas criaturas no tienen la culpa de tener padres así y se tragan toda esa basura, hermanos, y cambian su percepción de algo que quizá no es cierto, hermanos. Uno puede, hermanos, entrar con mucha paz a esa conversación y salir con un terrible veneno. Uno puede entrar con misericordia, hermanos, y salir con un juicio que no le corresponde a uno, hermanos. Por eso Dios dice, no admite reproche alguno contra su vecino, porque cuando yo admito, hermanos, el reproche, cuando yo me dejo envenenar en mi corazón, empiezo a mirar al otro con lentes que alguien más me prestó, no son los míos. Por lo general es que
el amigo de un tío, de un primo, de un compañero, de un vecino, de una señora que vivió aquí hace 18 años, que tenía una perrita, le contó al abuelo de la amiga, del primo. En eso termina siempre esa basura, hermanos, siempre. Y por eso Dios dice, no admite reproche. Y muchas veces, hermanos, tristemente llegamos a conocer a alguien más por rumores que por haber tenido una relación sana con aquella persona, hermanos. Y hay algo, hermanos, que debemos aclarar aquí, porque este pasaje no significa que entonces yo no admito reproche alguno contra mi vecino, entonces yo tengo que encubrir el pecado. No, hermanos, no está hablando de eso. No hay que encubrir ni el pecado, ni el abuso, ni la injusticia, ni el peligro, hermanos. Si alguien está haciendo daño, hermanos, hay que hablar. Si alguien está en pecado, hermanos, hay que corregir en amor. Si alguien está abusando, hermanos, hay que proteger a la víctima. Si hay una situación seria, hermanos, hay que denunciar y tomar responsabilidad en el asunto. Y ustedes y yo sabemos, hermanos, que en esta iglesia han habido situaciones de estas. Y se ha denunciado donde tiene que hacerse, hermanos. Porque aquí no crea usted que amamos tanto a la gente que aquí entonces usted hace lo que le da la gana. No funciona así la vida, hermanos. Si yo me doy cuenta, hermanos, por ejemplo, que aquí en esta iglesia a un niñito alguien le está haciendo daño, yo soy el primero, hermanos, que voy a hacer hasta lo imposible para que lo tengan guardado donde tengan que guardarlo. Punto, hermanos. Eso es así. Y los niños siempre llegan ahí atrás a conversar conmigo, hermanos. Y yo siempre les digo, dígame una cosa, ¿cómo le va en la escuela? Y le va bien, lo tratan bien. Ya usted sabe, ¿verdad? Siempre que pase algo, tiene que ir a donde sus papás, tiene que decirles. Lo que pasa es que hay niños que le roban la vuelta a uno, ¿verdad? Más vivos que uno. Pero hermanos, uno tiene que proteger y protegerse. Esto no se trata de ¿cómo va a decir usted esa barbaridad? Y aquel vecino suyo, hermano, usted tiene que tener 800 millones de kilómetros de usted. No está hablando de eso, hermanos. No está hablando de denunciar las injusticias, hermanos. No está hablando de eso. Está hablando literalmente de hablar por hablar sin ni siquiera saber lo que está pasando, hermanos. A eso se está refiriendo, hermanos. Porque el reproche busca manchar sin razón. El reproche se hace con gusto, con maldad. El reproche lo que busca es un oído que quiera escuchar. El reproche dice, ya se enteró. Venga para contar. Le cuento para que ore. Cuento. Yo le voy a decir algo, hermanos, así sinceramente. Es mi pensamiento. Es mi pensamiento. Pero una persona que se presta para esto, hermano, lo que necesita es convertirse. Eso es lo que necesita. Puede ser posible que usted crea que puede andar destruyendo la vida de otros y que no va a pasar nada, hermanos. Y si usted no siente ningún temor de Dios por esto, usted debería revisar su corazón. Eso no anda bien, hermanos. La Biblia no dice agarre a su hermano y destrúyalo, no, dice restáurelo. Porque la gente, hermanos, usted y yo podemos caer en pecado, por supuesto, pero necesitamos la disciplina de Dios, la corrección de Dios. No que usted se haga pasar por Dios, no, la disciplina de Dios. ¿Qué dice Gálatas 6:1, hermanos? Vaya conmigo, Gálatas 6:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Y muchas veces, hermanos, no solamente usamos nuestra boca para destruir, también nuestros oídos, hermanos. En tercer lugar, hermanos, mi vecino, como lo menciona aquí el libro de los Salmos, no es un tema de conversación para lo que uno quiera, hermanos. Ese vecino es alguien a quien Dios ama, hermanos. El texto dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. No dice contra un desconocido. Aunque aun cuando fuera desconocido, hermano, mejor no se preste para eso. No dice contra alguien que no vale nada. No, dice su vecino. Y como les dije hace un rato, hermanos, el vecino es el que está cerca. Es el prójimo, es el hermano, el compañero. La persona con la que comparto espacio, hermanos, vida, comunidad, iglesia, familia, trabajo, hermanos. Y aquí está el problema, hermanos. A veces tratamos el nombre de otros como si fuera algo barato y que no vale nada, hermanos. Pero el nombre de una persona pesa. La reputación de una persona sí importa, hermanos. La dignidad de una persona debe cuidarse, hermanos. Si alguien va a destruir su dignidad, que lo haga por cuenta propia y no porque usted y yo andamos regando veneno y recogiéndolo, hermanos. Vaya conmigo al libro de Santiago, hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Y mire lo que dice el versículo 9, hermanos. Este pasaje usted y yo lo conocemos muy bien. Viene hablando acerca de la lengua, ese terrible miembro que tenemos en nuestra boca, hermanos. Y vea lo que dice el versículo 9 de nuestra lengua. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y siempre lo he dicho, hermanos, si no hay quien preste atención a esa difamación, no hay difamadores. Punto, hermanos. Eso es como cuando la gente roba. ¿Por qué la gente sigue robando, hermanos? Porque encuentra gente que es más maleante que compra lo que es robado. A mí no me salga con que es que usted no sabe el negocio que me salió. Una pantalla en 2,000 colones. Usted sabe que eso alguien se lo robó. ¿En qué planeta vive usted? Ay, que viera ahí. Compré un celular en 1,500. Oiga, 1,500 ya ni para una recarga alcanza. Pero siguen habiendo ladrones porque siguen habiendo topadores, hermanos. Siguen habiendo chismosos porque sigue habiendo gente que admite reproche contra su vecino. Deberíamos preguntarnos, ¿esta conversación que estoy teniendo honra a Dios? Si Cristo estuviera aquí físicamente sentado, ¿se juntaría con nosotros en esta conversación? Deberíamos preguntarnos, ¿esta información me corresponde a mí saberla? ¿Estoy escuchando para ayudar o simplemente porque quiero alimentar mi curiosidad? Muy importante. ¿Será que ya usted habló con la persona de la que usted me viene a hablar? ¿Ya usted le dijo eso a fulanito, fulanita, que es a quien usted viene? ¿Ya usted habló con esa persona? Hermano, Jesucristo se lo enseñó a sus discípulos allá en Mateo 18. Si tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice? Vaya, riegue veneno. No, dice, vaya y búsquelo a él, a él. Yo no sé qué es lo que pasa, hermanos, pero a veces la gente cree que todo lo que sale de su boca es oro. Por eso dice el libro de Proverbios que muchas veces es, aún el necio, dice la Biblia, que es contado por sabio cuando se calla. Y yo diría también, y el que no escucha también. Deberíamos preguntarnos, ¿esto
va a producir oración, va a producir santidad, o más bien esto va a producir una cosa que después yo no voy a poder controlar. Porque hermanos, usted sabe cómo empiezan por lo general los incendios forestales, ¿verdad? Por lo general los incendios forestales, la gente tiene una idea que un incendio forestal empieza porque hubo alguien que se robó un tanque de esos de combustible de recope y fue y lo regó en un bosque y después le prendió fuego. Hermanos, no empiezan así. Por lo general, los incendios forestales, hermanos, empiezan por tonterías. Alguien que se fue a hacer un picnic y que nadie le enseñó en su casa educación y no recoge la basura y dejó una botella de vidrio mal puesta por ahí y vino el sol en un pasto seco y se prende. Así es como empieza esto, hermanos. Así es lo que produce el chisme, hermanos. Exactamente así. Cosas pequeñas, hermanos, que terminan destruyendo las vidas de muchas personas. En cuarto lugar, hermanos, el creyente, el corazón que vive cerca de Dios, literalmente, hermanos, aprende a cerrar puertas. Hermanos, usted y yo tenemos que entender eso. No todo el mundo merece acceso a nuestro oído. Hay personas que llegan con una carga y por supuesto hay que escucharlas con amor. Pero hay personas, hermanos, que siempre llegan con veneno, hermanos. Y eso hay que detenerlo, hay que poner límites. Hay conversaciones, hermanos, que uno debe cortar con mucho respeto, pero uno debe cortar. Cuando alguien viene, hermanos, con ese veneno a mi vida, deberíamos decirle, hermano, perdón, pero no me siento bien hablando de alguien que no está aquí. ¿Ya usted habló con esa persona? Si esto es serio, ya usted buscó al pastor y le comentó esto. Pero no, hermanos. Muchos de nosotros tenemos nuestros oídos sucios porque no andamos diciendo nada, pero nos encanta estar escuchando la basura que vienen a hablarnos de cualquier persona, hermanos. Y cuando uno enfrenta este pecado, hermanos, eso no es falta de amor, hermanos. Eso se llama santidad. A veces creemos que ser amable es permitir que cualquiera venga a decirnos lo que sea, hermanos. Pero déjeme decirle que también hay amor en detener una conversación que está dañando a alguien. Y por cierto, dañando mi corazón por estarla escuchando, hermanos. Usted recuerda, hermanos, allá no lo vamos a leer, pero usted recuerda lo que Pablo le dice a los Gálatas acerca del otro evangelio. Y Pablo le dice a los Gálatas, si aún un ángel del cielo viene con un evangelio diferente, dice Pablo, maldito sea. Así dice el pasaje. Sea anatema. Déjeme decirle algo, mi amado hermano y hermana. Aun cuando un ángel del cielo venga a usted a tratar de hacerle un chisme y un hermano, eso es lo que es. Porque muchas veces nos confundimos. Es que ese es el hermano líder de la iglesia y de ahí debe ser razón. No, hermanos. Si aún el líder, es más, si aún el pastor de la iglesia llega a usted con un chisme, usted está en su obligación de tener eso, hermanos. Eso es una basura. Y usted ni yo nos podemos dejar ensuciar, no importa si es el pastor, si es el maestro de escuela dominical, no importa si es el nuevo creyente que llegó antier a la iglesia, hermanos. Eso hay que detenerlo, hermanos. Porque aquí no hay clases. Todos estamos dentro del mismo saco, hermanos, y estos pasajes son para todos. Vean lo que dice Proverbios capítulo 26, hermanos. Proverbios capítulo 26. Y vea qué sencilla que es la solución para todo esto. Versículo 20. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Sabe usted cómo se acaban los chismosos? Ciérrele los oídos. Punto. Ciérrele el oído. Cada vez que alguien venga a chismear, dígale, vea, espérese un momento.
por ejemplo, no es que eso es así, pero por ejemplo, vienen a hablarle mal del hermano Ricardo, entonces usted para la conversación y usted dice, hermano Ricardo, puede venir acá. Viera cómo cambian las conversaciones, hermanos, hasta que se les demuda el rostro. Usted me malentendió. Cuentos, hermanos. ¿Con quién cree usted que está hablando? Nadie lo malinterpreta a usted, más bien lo interpretan muy bien. Así es como se acaba esta basura, hermanos. ¿Y qué imagen más clara nos da este pasaje, hermanos? El chisme es fuego, el oído curioso es leña, hermanos. La lengua suelta es un fósforo. Y una iglesia, hermanos, óigame bien, una iglesia puede quemarse por una conversación sin dominio propio y sin control del Espíritu Santo de Dios, hermanos. He conocido iglesias, hermanos, donde aún sus líderes, hermanos, se les fue la mano y terminaron destruyendo sus iglesias porque creyeron que ellos estaban en otro nivel. Nadie está en ningún nivel, hermanos. Todos nosotros somos pecadores y si nos descuidamos vamos a caer en este peligro tan terrible, hermanos. Hay familias, hermanos, quemadas por esta basura. Iglesias destruidas por rumores, matrimonios destruidos por comentarios fuera de lugar. Amistades, hermanos, gente que ya nunca más se volvieron a dirigir la palabra porque alguien no supo cerrar sus oídos, hermanos. Pero la Biblia dice, sin leña se apaga el fuego. Y eso significa, hermanos, que hay fuegos que se apagan cuando alguien espiritual maduro en Cristo dice, conmigo no cuente para esa mugre, punto. Ay, es que después se resiente. No, a usted no le importa que se resientan. Usted estaba deseando escuchar porque es que qué aburrido, ya aquí nadie habla de nadie. Eso, usted sabe que eso es como un vicio, hermanos. Eso es como una droga. Y llega un punto donde si a usted no le llegan con un chisme, en su mente usted lo inventa. Porque la cosa es estar hablando de algo, de alguien, de lo que usted no tiene ni la más mínima idea, hermanos. Pero la vida no funciona así, hermanos. Esto trae consecuencias muy serias, hermanos. Yo he conocido gente, hermanos, que tienen 10, 15, 20, 25 años de no hablarse por una tontería de estas, hermanos. Porque alguien habló, porque alguien prestó el oído, porque nadie tuvo la santidad correcta de parar aquello, de llamar a aquella persona y decirle, mire, arreglemos esto aquí y ahora. Pero hermanos, mire, hasta eso es un problema. Hermanos, yo he estado en reuniones, benditas reuniones, por no decir otra cosa, donde hay dos que están agarrados del pelo y está el pastor. Y al final termina la reunión. ¿Y sabe usted quién fue el culpable de todo? El pastor. Y terminan abrazados y llorando y a ese pastor no le vuelva a hablar. Y uno es el chismoso y el otro fue el que prestó el oído, hermanos. ¿Cómo nos falta a nosotros madurar en Cristo, hermanos? Para detener esta basura que tiene a la iglesia de Cristo hincada, hermanos. En quinto lugar, hermanos, debemos entender que Jesucristo cargó nuestro reproche, nuestro pecado, para enseñarnos a no destruir a otros, hermanos. Y aquí llegamos al corazón del evangelio. Usted y yo sí merecíamos ser reprochados, hermanos. Ustedes y yo sí merecíamos que hubiera acusación contra nosotros. Había culpa, había pecado, había razones, hermanos, para ser avergonzados por Dios y delante de Dios. Pero Cristo no vino a exponernos para destruirnos. Vino a exponer nuestro pecado, pero no para destruirnos, hermanos, sino para que lo reconociéramos, pidiéramos perdón, nos arrepintiéramos y fuéramos salvos, hermanos. ¿Usted recuerda aquella tremenda historia de Juan capítulo 8, hermanos? Cuando Jesucristo, Él está en su ministerio
y vienen los ilustres fariseos trayendo a una mujer que había caído en adulterio. Y yo siempre me pregunto, ¿y dónde estaba el carajo? Pero bueno, yo creo que no lo llevaron porque yo creo que el carajo estaba entre ellos. Ah, esa gente era así, hermanos. Y le llevaron a la mujer a Cristo. Y está Jesucristo ahí tranquilo y dicen, óigame, en la ley Moisés dijo que había que apedrear a tales mujeres. Y le insistían, y le insistían. ¿Y qué hizo Cristo, hermanos? Esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y a la gente le encanta la historia, dejarla hasta ahí, pero usted sabe que Cristo no la dejó ahí. Porque los fariseos se fueron culpables, cada uno, ya ellos sabían, eran un montón de adúlteros, de fornicarios, de pervertidos, y se fueron. Pero me encanta lo que sigue después, porque Jesucristo levanta su mirada y le dice a la mujer, dígame una cosa, y los que te acusaban, se fueron, todos, todos, Señor. Bueno, vete tú también, pero le dice Cristo, pero no peques más. Esto no es alcahuetería, hermanos. Esto es una advertencia, hermanos. Dios nos ha perdonado, sí. Y Dios no nos ha reprochado, pero para que usted y yo vivamos en santidad, no para que usted y yo andemos haciendo lo que le da la gana. Y mucha gente quiere agarrar ese pasaje para decir, a ver, el Señor la perdonó para que ella siguiera adulterando. No, hermanos. El Señor la perdonó para que no siguiera en eso. Pero el punto aquí es, hermanos, que Cristo tomó nuestras culpas y nuestro reproche que merecíamos, hermanos, y lo llevó a la cruz del Calvario y murió por nosotros, para que usted y yo no tuviéramos que volver a hablar de eso, hermanos. Cristo, hermanos, cargó el vituperio. Cristo cargó la vergüenza, hermanos. Cristo se hizo acreedor de nuestra culpa. Y aquí está la pregunta, hermanos, que debería quebrar nuestro corazón. Si Cristo me hubiera tratado a mí como yo he tratado a otros, ¿a dónde estaría yo? ¿A dónde estaría yo? Si Cristo hubiera publicado mi peor momento, si Cristo hubiera contado mis caídas, si Cristo le hubiera andado repitiendo a todo el mundo mis vergüenzas, si Cristo hubiera reunido a otros para hacer olla de mí, ¿en dónde estaríamos, hermanos? Pero Él no hizo eso, hermanos. Él me cubrió con su gracia. Me confrontó con la verdad del evangelio. ¿Y cuál es la verdad del evangelio? No es la alcahuetería. Cuando yo me topé con Cristo, hermanos, o cuando Cristo me encontró, me hizo entender que yo por mi pecado iba rumbo al infierno. Pero Él no escribió un libro, hermanos, con todas las barbaridades que ustedes y yo hicimos en el pasado, esperando que se hayan quedado en el pasado. No, Él me confrontó con mi verdadera realidad. Me enseñó que debía pedir perdón, que debía arrepentirme y fui lavado en su sangre por su gracia y por su misericordia. Me levantó, me dio otra oportunidad. Entonces, ¿cómo puedo yo recibir tanta gracia y misericordia de parte del Señor, pero no tener cuidado del nombre de mi vecino, hermanos? Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Y mire lo que dice el versículo 8. Pedro viene dándole a sus lectores una serie de mandamientos bíblicos y cuando llega al versículo 8 de Primera de Pedro 4, mire lo que dice. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y cubrir aquí no significa, como les dije, encubrir la maldad de otros. Cubrir significa no disfrutar la vergüenza ajena. Cubrir significa no hacer espectáculo del pecado de otro. Cubrir significa tratar la caída de alguien con temor, con el temor de Dios, porque yo también soy débil.
No se trata de alcahuetería, hermanos. Se trata de santidad, de cómo el Señor trata el pecado y no como muchas veces queremos tratarlo nosotros, humillando y despellejando a otros. Ahora, yo no quiero que usted se equivoque nuevamente, porque la gente se agarra de aquí y dice, es que sí, porque Dios es amor y Dios cubre todas las faltas. No, espérate. La gente que está hoy en el mismo infierno te van a contradecir. Dios perdona las faltas de aquel que las confiesa arrepentido, no el que cree que Dios tiene la obligación de aguantárselo así como es. Eso no funciona así, hermanos. Eso es santidad, no es alcahuetería. Pero hermanos, muchas veces tratamos el pecado de otros con demasiada hazaña. Y no es porque nos interese la santidad de Dios, es porque esa persona nos cae mal. Y le voy a decir qué es lo más triste de eso, que muchas veces hay otra persona que nos cae muy bien, que está exactamente en lo mismo y nos hacemos de la vista gorda. Y creemos que no, es que pobrecito hay que tratarlo con amor. No, 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 mi amado hermano. El pecado se trata como pecado, punto. Así sea su hijo, su hermano, su abuelo, su amigo o el enemigo acérrimo de su vida. El pecado se trata como pecado, hermanos. Y no tratarlo así, hermanos, es ofender el nombre del Señor. Pero el juicio se lo dejamos al Señor, hermanos. No es nuestro. Y hoy, hermanos, el Señor no solo quiere tocar nuestra lengua, hermanos. Dios también quiere tocar nuestros oídos. Porque como dije hace un rato, quizá algunos nunca han calumniado con su boca, pero han admitido montones de reproche en su corazón. Tal vez alguien nos habló mal de un hermano y desde entonces ya no lo vemos igual. Tal vez alguien nos contó algo de una familia y ahora la miramos con sospecha. Tal vez hemos participado, hermanos, en conversaciones que nunca debimos permitir. Y Dios hoy nos dice, el que habita conmigo no admite reproche contra su vecino. No lo recibe, no lo disfruta, no lo comparte y no lo alimenta, hermanos. Y mucho menos no lo guarda como arma para después. Hay gente especialista en esto. Lo guardo para que lleve más tarde. No, hermanos, así no funciona la vida cristiana. Y Dios sigue diciéndonos, no admite reproche. Usted y yo queremos vivir en santidad, hermanos. Simplemente cerrémosle el oído a toda esa basura. Deberíamos poner en práctica lo siguiente, hermanos. Primero, cuando alguien venga a hablar mal de otra persona, con mucho amor pero firmeza, dígale a esa persona, dígame una cosa, ¿ya usted habló con él o habló con ella? Ah, no, no, es que yo te digo para qué ores. No, mire, usted a mí no me viene con este cuento para que yo ore, usted lo que quiere es chismear. Y si siguen esto, voy a ir a decirle a aquella persona que usted se lo andan hartando en todo lado. Viera cómo se transforman los chismosos, hermanos. Pero óigame, es casi que se convierten, pero casi, como una sedita. Pero eso es lo que hay que hacer, hermanos. ¿Cómo va a estar usted permitiendo que le ensucien los oídos de cosas? Mire, yo he aprendido algo en la vida. Si usted no vio, si usted no oyó y si usted no estuvo ahí para los efectos suyos, eso nunca pasó. Ah, no, pero oiga, vuelvo a lo mismo. Llegó el primo de un amigo, de un tío, y el perro le contó a usted que aquel hizo, y para usted eso no solamente pasó, sino que usted lo tiene grabado en su mente. De verdad que a veces, hermanos, necesitamos ayuda mental, porque hasta inventamos cosas que ni han pasado, hermanos. Y todo porque no hemos aprendido a cerrar nuestros oídos. En segundo lugar, antes de andar repitiendo lo que usted ni sabe si pasó, pregúntese a usted mismo, ¿esto edifica
Esto restaura, esto honra a Dios. Y si no, deséchelo. Tercero, ustedes y yo debemos orar pidiéndole perdón a Dios por aquellas personas cuya imagen fue dañada en nuestro corazón por lo que permitimos que alguien nos contara, hermanos. Y no solo a Dios. Usted debe arreglar con esa persona también. Porque necesitamos más temor de Dios. Necesitamos dirección del Espíritu Santo de Dios, hermanos. No podemos pretender, hermanos, que aquí todo está bien cuando ustedes y yo sabemos que el chisme sobra y que sobra quien admite reproche alguno contra su vecino, hermanos. No es así. Dios no puede bendecir una iglesia y una vida que se maneja de esa manera, hermanos. No puede. Sería negarse a sí mismo si Dios derrama su bendición sobre un lugar así, hermanos. Y el Salmo 15, hermanos, nos muestra la clase de persona que vive cerca de Dios. No es perfecta, pero es una persona íntegra. No es religiosa de apariencia, pero sí es cuidadosa en su corazón. No solo cuida lo que habla, también cuida lo que escucha. La presencia de Dios, hermanos, no combina con una lengua que destruye y tampoco combina con un oído que disfruta la destrucción, hermanos. Y hoy el Señor nos está llamando a cerrar la puerta de ese reproche, hermanos, que como se los he venido diciendo, es una mugre, hermanos, que en nuestros hogares se pueda decir, aquí, yo no sé lo que pasa de la puerta para afuera, pero aquí no tenemos la costumbre de destruir a nadie. Que en nuestra iglesia se pueda decir, aquí restauramos, no hacemos leña. Que en nuestra vida se pueda decir, este corazón no es un basurero para los chismes. Este corazón es morada del Dios 3 veces santo, hermanos. Y por eso el apóstol Juan en el versículo 1 de primera de Juan 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y que el Señor, si estamos engañados en alguna de estas situaciones, porque creemos que como venimos siempre a la iglesia y como medio hacemos algo, entonces estamos siendo agradables a Dios. No se equivoquen, hermanos, no se equivoquen. Usted sabe contra quién estaba irado el corazón de Dios en el pueblo de Israel, en primer lugar. ¿Usted sabe con quién? Contra los que estaban metidos de jupa en el templo día y noche, que creían que como eran sacerdotes y sumos aquello y levitas y que jalaban tablas y que iban y venían, entonces mi relación con Dios está bien. Léase bien el libro de Malaquías, hermanos, para que usted se dé cuenta contra quién estaba irado Dios. Esto no se trata de apariencias, hermanos. Se trata de una vida santa que honra y glorifica el nombre de Dios en lo público y también en lo privado, hermanos. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Y gracias, Señor, porque tu palabra es tan clara en nuestras vidas. Gracias porque tu palabra, Señor, es vida. Y tiene la capacidad, Señor, de herir nuestro corazón, pero también de sanarlo. Todo, Señor, para que te honremos y te glorifiquemos en todo lo que hacemos, decimos, pensamos, Señor. Ayúdanos como iglesia a entender, Padre, que ni el chisme ni recibirlo, Señor, vienen de ti. Eso viene del mismo infierno, Señor. Y ayúdanos a desechar todo eso, Padre, para poder tener corazones limpios, íntegros, llenos de amor por nuestros hermanos en Cristo. Y que podamos construir vidas, Padre, que verdaderamente, no que parezca, sino que verdaderamente te honren y te glorifiquen. Señor, yo te suplico, si hay alguien aquí sin Cristo, quebranta su corazoncito, Señor, que pueda entender que te necesita, Señor. Así como usted está con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, permítame preguntarle en esta tarde, ¿tiene usted a Cristo Jesús morando en su corazón? Porque si usted no tiene a Cristo,
déjeme decirle que usted le necesita desesperadamente. Y usted está ahí sentado, sentada, y en su corazón usted sabe que necesita a Cristo. El Espíritu Santo de Dios ya le ha convencido, porque ese es trabajo de Él. Eso que usted siente en su corazón, ese deseo que usted siente de saber más, de que algo pase en su vida para que se arregle. Ese es el deseo que Dios pone para que usted entienda que necesita a Cristo y le entregue su vida. Y usted está aquí hoy y usted dice, pastor, yo necesito a Cristo. ¿Le gustaría a usted recibir a Cristo en esta tarde? Levante su mano. Hay alguien que dice, yo necesito a Cristo. Yo no puedo seguir como estoy. Alguien con la palabra de Dios le va a mostrar cómo puede usted tener salvación y vida eterna. ¿Le gustaría a usted recibir a Cristo? Levante su mano. ¿Hay alguno o alguna? ¿Hay alguien? Voy con la iglesia, hermanos. Creo que el Señor ha sido más que claro en su enseñanza en esta tarde, hermanos. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Si Dios ha tocado su corazón, le invito, póngase de pie y vamos a terminar en oración en esta tarde. Padre, nuevamente, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo tan especial en que nos has permitido estar aquí en tu casa, alabando y glorificando tu nombre, que podamos volver a nuestros hogares con nuestro corazón lleno de tu palabra, con deseos, Señor, de obedecerte, con deseos de arreglar cualquier situación que tengamos que arreglar. Agradecidos, Señor, porque tú nos dices siempre no lo que queremos oír, sino lo que necesitamos oír, Señor. Sigue glorificándote en tu pueblo, Señor, que esta iglesia sea una iglesia que cada día crezca, se santifique, viva para tu honra y tu gloria, Señor. Te rogamos, Padre, que en tu amor y misericordia nos lleves con bien a casa en esta tarde, Señor. Y que si tú no has venido por tu iglesia, nos permitas mañana levantarnos con bien y emprender un nuevo día, Señor, con el firme propósito de entender que tú puedes venir en cualquier momento y que tu nombre debe ser honrado y glorificado por sobre todas las cosas. Te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, no tengo más que decirles. Que el Señor les bendiga, hermanos, y tenemos cultos, si Dios lo permite, el próximo viernes el próximo miércoles a las 7 de la noche, hermanos. Maranata, hermanos, el Señor les bendiga.